Cuando uno trabaja manejando combis en Ecatepec, lo único que espera es regresar con vida. Yo ya estaba curado de espantos, o eso creía. Llevo más de 20 años recorriendo las mismas calles, recogiendo a la misma gente que vive en las mismas condiciones que yo, cansados, pobres y siempre con prisa. No me espantan los baches ni los asaltos, ni siquiera los borrachos que se suben en la noche. Pero esa noche fue distinta. Mi ruta era la de las 4 esquinas, Indios Verdes, la Vía Morelos, Jardines de Morelos y la parada final, San Cristóbal Centro. Un circuito que ya me sabía de memoria. Era jueves, eran casi las 9 de la noche y yo ya iba de regreso, listo para mi última vuelta antes de dejar la unidad guardada en la base. Llevaba ya 5 pasajeros, una doña con su niño dormido, 2 jóvenes que venían del trabajo y un tipo flaco, con mochila de repartidor, que se veía reventado. No había nadie que se viera sospechoso. Pasamos la estación del Mejibús y todo iba bien, hasta que en la siguiente parada se subieron 2 tipos. Uno vestía pants de esos rotos que usan para andar en la calle, y el otro traía una sudadera negra con gorra. Se veían jóvenes, unos 20 y tantos, pero con esa mirada que uno ya conoce, ojos que no parpadean, que ya van viendo a quién le van a quitar el celular. No dijeron nada, se sentaron hasta atrás. La doña me volteó a ver con los ojos bien abiertos. Yo no dije nada, solo regresé mi mirada al camino y seguí. Apenas avanzamos 2 calles y fue cuando pasó. El de la sudadera se paró en seco, sacó un cuchillo largo, de esos de cocina, y gritó: "Ya se la saben, celulares, carteras, y el que se mueva se lo carga la chingada". El otro sacó una pistola chiquita, vieja, pero eso no la hacía menos peligrosa. Lo sé porque me la apuntó directo en la cara. Yo vi todo por el retrovisor. Podía frenar, podía hacer algo, pero no lo hice. Seguí manejando. La señora gritó. El repartidor intentó esconder su celular, pero el de la navaja se lo arrebató. A los otros 2 les vaciaron los bolsillos. El chofer, gritó el de la pistola. ¿Tú también? Yo no respondí, solo seguí manejando. No frené, no volteé. El tipo se vino hasta adelante y me apuntó la pistola a la cabeza. Te dije que me dieras tu celular, cabrón. No tengo, jefe, se me cayó ayer. Solo traigo para el diésel, dije, sin voltear. Me pegó en la nuca con la culata. Sentí como se me nublaba la vista, pero seguí manejando. No paré. Él me gritaba, me escupía, pero yo no paraba. Y entonces lo escuché. Uno de los pasajeros, el más joven, se soltó a llorar. Dijo algo como: "Por favor, ya bájenme". Y el que traía la navaja se burló. ¿Te vas a bajar? Sí, pero sin celular. El tipo de la pistola volvió a gritar. Te estoy diciendo que pares. Aquí te paras o te vuelo la cabeza. Pero no lo hice. Agarré la siguiente glorieta a toda velocidad. Le metí al acelerador. Fue cuando vi que el de la navaja se asustó y gritó: "Este pendejo no va a parar". Lo escuché. Escuché cómo empezó a perder el control. En mi mente ya había tomado la decisión. No iba a detenerme. No otra vez. En esa misma glorieta, hacía menos de 3 meses, habían matado a un colega mío. Lo asaltaron, y cuando entregó el celular, igualito, le metieron un balazo nada más por no traer cambio. Lo vi en las fotos del grupo de WhatsApp de los choferes. Lo dejaron con los ojos abiertos, tirado en el asiento. Aceleré. El de la pistola me golpeó de nuevo, me gritaba al oído, y entonces se cayó. Perdió el equilibrio y cayó entre los asientos. El de la navaja intentó agarrarse, pero en ese momento pasamos por un tope y voló hasta adelante. Fue entonces que me salió una sonrisa chueca, seca, pero mía. Era como si por fin tuviera el control. El repartidor gritó: no frenes, chofer. Y no frené. El de la pistola se levantó de nuevo y me apuntó, pero yo giré el volante bruscamente hacia un callejón angosto, uno que apenas conocía. Pensé que iban a botarse todos del asiento, pero la inercia me ayudó. El tipo que traía el cuchillo chocó contra una barra metálica del pasamanos. Cayó con un grito ahogado. Solo escuché: mi costilla, y luego un golpe seco. La señora lloraba, el niño ya estaba despierto, y los otros no sabían si gritar o rezar. El tipo de la pistola se levantó, sangrando del labio, y en un movimiento desesperado me volvió a apuntar. Yo sentí que ahí se acababa todo, pero antes de que jalara el gatillo, algo le cayó encima. Fue el repartidor, que le brincó por la espalda como loco, lo abrazó y lo tiró al piso. Lo que pasó después fue confuso.
Entre los gritos, los golpes, la sangre y los frenones, solo recuerdo que alguien gritó: «Llévalo a la base, chofer, a la base». Y eso hice. Giré hacia la calle principal y no paré hasta llegar a la base de la ruta, donde había más choferes y patrullas. Cuando paré, el tipo de la pistola ya estaba tirado en el pasillo, inconsciente. El otro, el de la navaja, se quejaba del costado. Tenía el cuchillo todavía en la mano, pero ya no tenía fuerza para usarlo. El repartidor sangraba de la nariz, pero seguía de pie. La señora abrazaba a su hijo y lloraba sin parar. Los demás choferes salieron corriendo. Uno de ellos le quitó el arma al asaltante y otro llamó a la patrulla. Tardaron casi 20 minutos en llegar. Mientras tanto, yo me quedé ahí, con las manos todavía aferradas al volante. Un oficial me preguntó por qué no me detuve. Le dije: «Porque ya estamos cansados, jefe. ¿Usted se detendría si supiera que lo van a matar?». Me miró en silencio y no respondió. Esa noche me tomaron la declaración. Me dijeron que los tipos ya tenían varias carpetas abiertas, que uno de ellos había participado en un homicidio el mes pasado. Al final, no me pasó nada. Me dejaron ir. Los demás choferes me aplaudieron, me invitaron una coca y me dijeron que era un pinche héroe. Pero no me sentí así. Al llegar a casa, abrí la puerta, me quité la gorra y me senté en la cama sin decir palabra. Mi mujer me preguntó si había sido un mal día. Le dije que no, que simplemente ya estaba harto. Desde ese día, cada vez que alguien me apunta con una mirada sospechosa, acelero. Ya no pregunto, ya no espero a que pase lo mismo. Aprendí que aquí en Ecatepec nadie te va a cuidar, que si tú no pones la regla, ellos la ponen por ti. Y la regla de ellos es simple: o te quitan todo o te matan. Por eso, si un día te subes a una combi por estas calles y ves que el chofer no se detiene cuando se suben dos tipos encapuchados, no grites. Quizás él también ya está harto, como yo. No tengo idea de por qué me acuerdo con tanto detalle de ese día, pero hay cosas que se te quedan pegadas en la memoria no por importantes, sino por lo jodidamente extrañas. Esto pasó hace poco, aunque si lo cuento parece que fue hace años. Trabajo en una imprenta en Ecatepec, turno de la tarde, pero los sábados salgo más temprano para ayudarle a mi mamá con el mandado en el mercado. Ese sábado todo parecía como siempre. Era cerca de la 1 de la tarde cuando salí del mercado con las bolsas llenas. Ya sabes, jitomate, cebolla, tortillas envueltas en papel estraza y medio kilo de carne molida que todavía soltaba sangre por una esquina. Caminaba por la calle Benito Juárez, una de esas arterias que cruzan medio Ecatepec, llena de cables enredados, puestos con lonas a medio caer y bardas grafiteadas. El sol pegaba duro y el pavimento parecía sudar. Recuerdo que crucé frente a un puesto de DVDs piratas, uno de esos que siguen vendiendo películas de Rápido y Furioso, aunque ya nadie tiene dónde verlas. Lo que me sacó de onda fue que, al pasar por ahí, sentí que alguien se me quedó viendo. No fue una mirada cualquiera, fue como cuando sientes que alguien te estudia, como si tú fueras la parte rara del mundo. Me giré rápido, esperando encontrarme con un vecino, un ratero o un loquito. Pero era un tipo flaco, moreno, con una camiseta rota y unos pants sucios. Lo que me llamó la atención no fue su ropa, sino que llevaba un tubo largo de metal, como de esos que usan en la construcción, solo que no lo cargaba al hombro ni lo arrastraba, lo llevaba en la mano como si fuera una extensión de su brazo. Pensé que era uno de esos loquitos que a veces andan por el mercado, buscando botellas o hablando solos. Lo ignoré y seguí caminando. Pero al doblar la esquina hacia mi calle, eché una mirada rápida hacia atrás y el tipo también había girado. Iba a unos 15 metros, caminando en línea recta, no apurado, no lento, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aceleré el paso, sin correr. No quise parecer paranoico, pero me metí por una calle diferente a la de siempre. Esas calles que solo conoces si llevas años en la zona. Me metí por un callejón que da a la secundaria vieja, la que está grafiteada hasta el techo y huele siempre a pipí de gato. Crucé entre dos casas de tabique expuesto y salí a una calle más ancha, confiado de haberlo despistado. Pero no, lo volví a ver a lo lejos, caminando igual, sin prisa, con el tubo todavía en la mano, como si nada. Sentí como la bolsa del mandado se me resbalaba por el sudor de las palmas. Me pegué a una sombra y me quedé parado, fingiendo que buscaba algo en el celular.
En cuanto el tipo dobló por una calle contraria, salí casi trotando hacia la avenida principal, buscando más gente, más ruido, lo que fuera. No lo volví a ver por un rato. Me senté en una jardinera frente a la tienda de pinturas Comex, donde los tránsitos siempre están parados con sus motos apagadas. Respiré profundo. Me sentí tonto. Pensé, estás cansado, traes calor, viste a un vagabundo con un tubo, no pasa nada. Pasaron unos 15 minutos. Me terminé una botella de agua que compré en una tiendita y decidí regresar a casa. Crucé la calle, me metí por la privada donde vive mi mamá, y cuando iba llegando a la reja, sentí esa sensación de nuevo. No el susto, sino la certeza. Me giré y ahí estaba. Esta vez a unos 10 metros, parado. No caminaba ya, estaba solo parado, mirándome. Y sí, esta vez lo pude ver bien. Tenía una cicatriz larga en la mejilla, como una línea blanca que le cortaba el rostro desde el ojo hasta el mentón. Su mirada no tenía expresión, pero era fija. El tubo en su mano parecía más pesado ahora. Lo sostenía con los dedos enrollados como garras. No sé cómo lo hice, pero abrí la reja rápido y me metí. Cerré con el candado. Caminé los últimos metros hasta la casa con las piernas medio entumidas. No quise mirar atrás. Entré, cerré la puerta, bajé la cortina y me quedé parado en la sala. Mi mamá me gritó desde la cocina si ya traía las tortillas. No le respondí. Pasaron como 5 minutos. Escuché un golpe, no en la puerta, sino más abajo, en el cancel. Fui lentamente hacia la ventana, levanté la cortina apenas unos centímetros. Estaba ahí, parado del otro lado de la reja. No había tocado ni gritado, solo estaba ahí, como si supiera que yo lo estaba viendo. Y entonces lo hizo. Levantó el tubo y lo dejó caer despacio contra el cancel. Un clank seco, metálico, luego otro y otro. No golpeaba para forzar la entrada, golpeaba como quien marca un ritmo, como si fuera parte de algo. Me quedé congelado, no podía moverme. Mi mamá se acercó desde atrás, preguntándome qué pasaba. Me alejé de la ventana y le dije que no se acercara. Fingí que era alguien pidiendo dinero o vendiendo cosas. Ella me creyó. Preparó la comida como si nada. Después de media hora, me armé de valor y volví a mirar. El tipo ya no estaba. Salí a la calle con el corazón en la garganta. Miré a ambos lados. Nadie. El aire estaba quieto, como si todo el ruido del barrio se hubiera apagado. Pasaron 2 semanas. No volví a verlo. Pero entonces supe que no era solo yo. Un vecino que vive al fondo, don Rubén, dijo en la tienda que había visto a un tipo con un tubo dando vueltas por la colonia, que no vivía ahí, y que lo había encontrado parado frente a su coche una mañana, mirándolo en silencio. Otro día, la señora que vende gelatinas me dijo que alguien la seguía cuando cerraba su puesto. Lo describió igual, flaco, moreno, con un tubo de metal. La policía vino una vez, pero no encontraron a nadie. Han pasado varios meses desde entonces. Me mudé con mi hermana a otra colonia, pero a veces, muy de vez en cuando, sueño que estoy caminando por la Benito Juárez, que salgo del mercado con las bolsas de mandado y que al voltear hacia el puesto de películas piratas, ahí está él, siempre a la misma distancia, siempre con el mismo tubo, no me dice nada, no hace nada, solo me sigue. No sé qué me impulsó a caminar por esa calle esa noche. Bueno, sí lo sé. Estaba cansado, harto del tráfico, y pensé que sería más rápido cortar camino a pie para llegar a casa. Vivo en Jardines de Morelos, en Ecatepec, y esa noche salí tarde de trabajar en la zona de Valle de Aragón. El metro Indios Verdes estaba imposible, y después de 2 camiones y media hora atrapado en un puente peatonal con el aire lleno de smog y vendedores gritando, decidí bajarme y seguir caminando. Eran como las 9:15. Aún no era tan tarde, pero por esta zona, a esa hora, ya todo empieza a sentirse distinto. Las calles se vacían, los locales bajan sus cortinas, y los postes de luz, con su parpadeo intermitente, más parecen burlarse de tu necesidad de seguridad que ayudarte. Iba por la calle Francisco Villa, justo pasando la escuela técnica que tiene una pared pintarrajeada con grafitis. Esa banqueta siempre huele a orines, como si la esquina completa fuera un baño público. A pesar de eso, es más rápida si vienes desde la vía Morelos. Caminaba con prisa, los audífonos puestos, la mochila pegada al pecho.
Ya sabes, uno va así en Ecatepec. Cualquier error, cualquier descuido, te puede costar el celular o la cartera, o algo más. Fue en ese tramo sin tiendas ni casas habitadas, solo bardas altas y un terreno baldío con basura, que escuché cómo se frenaba un coche. No lo vi venir, no lo escuché acercarse, solo el rechinido suave de las llantas sobre el pavimento y el cambio de luces, de altas a medias. Quité un audífono. No era una patrulla, eso lo supe de inmediato. Era un Jetta negro, modelo viejo, pero bien conservado, con placas foráneas y cristales tan polarizados que ni el reflejo interior se alcanzaba a distinguir. Se detuvo junto a mí, bajó la velocidad como si estuviera buscándome. En ese momento, pensé lo que cualquiera pensaría. Asalto. Me tensé, apreté la mochila, miré hacia los lados para ver si había algún lugar por donde correr, pero no había nada más que muros y vacío. Entonces bajaron el vidrio. El del copiloto, un hombre con una chamarra de mezclilla y barba cerrada, me miró. Tenía una carpeta en las piernas y lo primero que dijo fue: ¿Cómo te llamas, carnal? Yo no contesté. En serio, ¿qué clase de pregunta es esa? Me quedé quieto. Mi mente buscaba una respuesta. Luego el tipo sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Tranquilo, solo contesta, güey. ¿Cómo te llamas? El conductor no hablaba, solo miraba hacia el frente. Un segundo después, sacó algo del tablero, una credencial plastificada colgada de un cordón. No alcancé a leer qué decía, pero tenía un escudo que parecía oficial. Estamos haciendo una verificación. Nada más necesitamos tus datos, hermano. Nombre completo, dirección, número de celular. Mi boca se secó. En serio, algo no estaba bien. ¿Por qué?, pregunté, con la voz rasposa. No podía fingir calma. Mira, carnal, dijo el copiloto, bajando un poco más el vidrio. Aquí no te estamos pidiendo dinero, ¿va? Solo danos tu nombre completo y tu número. Ya, es por tu seguridad. Entonces sacó una hoja que parecía una lista impresa. Tenía nombres escritos con pluma, algunos tachados, otros con una marca al lado. ¿O qué? ¿Traes algo que esconder? El tono había cambiado. Ya no era hermano, era una amenaza, envuelta en cortesía. Me di cuenta que estaba paralizado, literalmente, no podía moverme, solo pensaba en dos cosas: si decía mi nombre, ¿qué iban a hacer con él? Y si no lo decía, ¿me iban a subir? Intenté hacerme el tonto. No traigo identificación. Nadie te está pidiendo tu INE, solo dinos cómo te llamas, güey, rápido. ¿A poco no sabes cómo te llamas? Vi como la mano del conductor se movía hacia abajo. No sacó nada, pero fue suficiente para que el corazón me reventara el pecho. Dije un nombre falso, inventado, nombre y apellido. El copiloto anotó algo en la hoja, sin mirarme. Número de teléfono, dije 1. Cambié los últimos 3 dígitos. Lo dije con voz firme, como si fuera real. ¿Vives por aquí? No, vengo de visita. No sé de dónde saqué la frialdad. Tal vez del miedo. Tal vez porque he aprendido que en este país hay que parecer inocente sin parecer débil. Porque si te ven nervioso, estás perdido. El copiloto me miró unos segundos, me escaneó, luego asintió, como si eso bastara. Ya estuvo, sigue tu camino. Y subió el vidrio. El coche no arrancó, solo se quedó ahí, encendido, viendo hacia adelante, como si esperaran algo. Yo no me moví de inmediato. Estaba congelado, sentía el sudor en la espalda, el cuello tenso. Me obligué a dar pasos normales, sin correr. Crucé la calle con calma, como si no me acabaran de marcar. Y entonces escuché cómo el coche arrancaba, lentamente. Se fue por la misma calle, doblando en la siguiente esquina. No me siguieron. Esa noche no dormí bien. Revisé la app de seguridad del municipio, los grupos de vecinos, las redes. No encontré ningún operativo anunciado en la zona. Nadie más había sido detenido para pedirle su nombre. No había presencia policial. Nadie supo de nada. Durante los días siguientes me obsesioné con ver autos. Cualquier Jetta negro me ponía a sudar. Revisaba placas, buscaba rostros. Caminaba por calles diferentes, con horarios distintos. Sentía que había cometido un error al dar esos datos, aunque fueran falsos. Sentía que algo se había activado, una especie de alarma en un sistema que ni entiendo ni quiero entender. No me asaltaron, no me levantaron, no me pegaron, pero tampoco era un simple intento de extorsión, no era un asalto, era otra cosa, algo que se hace en silencio, sin armas visibles, algo que no queda en denuncias ni aparece en estadísticas. Nunca supe quiénes eran,
ni por qué estaban ahí. Solo sé que estaban recolectando algo. Y esa noche, en Ecatepec, fui uno de los tantos que dio su nombre, aunque no fuera el suyo. Yo no soy de los que se asustan fácil. He vivido en Ecatepec toda mi vida, y aquí uno aprende a leer el miedo de otra forma. No como el monstruo debajo de la cama, sino como el tipo que te sigue desde la combi, o la mirada que te lanza un vecino que nunca saludas. Aquí el miedo se disfraza de rutina. Pero lo que pasó esa noche, en serio, me rompió. Todo comenzó el viernes por la noche. Esa semana había estado jodida en el trabajo. Broncas con el supervisor, pagos retrasados y una amenaza de despido por un error que ni siquiera fue mío. Mi cabeza no daba más, así que el plan era quedarme en casa todo el fin. Encerrarme con mi televisión vieja, una bolsa de sabritones y una cerveza bien fría. Nada más, nada de salidas, nada de llamadas. Vivía solo en un departamento en la colonia Estrella, tercera sección. En Ecatepec eso no significa lujo, sino que tu departamento apenas mide lo justo y lo necesario. Mi unidad estaba algo descuidada, como muchas en esa zona. Las paredes descarapeladas, los vidrios llenos de polvo, el barandal que cruje cuando subes. Pero al menos tenía mis cosas y cierta tranquilidad, si evitabas las broncas entre vecinos. Esa noche, como a las 8, empezó a chispear. No era raro, cuando se juntan las lluvias con el calor. Ecatepec huele a tierra mojada mezclada con basura. Estaba terminando de cenar unos tacos que pedí por aplicación cuando, ¡pum!, se fue la luz. El apagón fue general. Desde mi ventana alcancé a ver que toda la unidad estaba a oscuras. Las calles también. No se oía ni un solo carro. Solo el llanto de un perro lejano y alguna ventana que se cerraba de golpe. No me alarmé. Aquí los apagones no son cosa rara. Fui por la linterna que guardaba en el cajón de la cocina. Justo cuando la encendí, sonó mi celular con ese tono de alerta del gobierno. Corte eléctrico temporal por mantenimiento en zona nororiente. Restablecimiento estimado, 6 horas. Suspiré molesto. 6 pinches horas. Dejé el celular en la mesa y me fui a la ventana a ver si alguien más estaba tan jodido como yo. Desde mi segundo piso podía ver parte de la calle 13. Enfrente había 2 edificios iguales al mío. Todo estaba a oscuras, pero me llamó la atención una ventana, justo en el segundo piso del edificio de enfrente. Una silueta se movía. Pensé que era algún vecino usando la linterna del celular, pero el haz de luz era muy débil, como si apenas fuera una veladora. Volví al sillón. Traté de relajarme, pero algo no me dejaba estar tranquilo. Escuché un golpe, como si alguien hubiera empujado algo metálico en la calle. Me levanté otra vez, asomé la cabeza. Nada. Minutos después, escuché otro sonido, esta vez más claro, como si alguien tocara ligeramente una ventana. No la mía, la de al lado. Me quedé quieto. No tenía vecinos en ese departamento desde hace semanas. La señora que vivía ahí se fue a vivir con su hija. El lugar estaba vacío. Apagué la linterna. Me acerqué a mi ventana con cuidado, sin mover las cortinas. Me costaba ver con claridad. El apagón había dejado todo en una penumbra absoluta. Pero entonces vi una sombra, del lado derecho de mi ventana, no en la calle, afuera de mi ventana, justo donde termina el barandal. No era una figura completa, era una mano pegada al vidrio, quietita. Retrocedí instintivamente, me tropecé con la silla y caí sentado. Quise reírme, pensé, ya me está afectando el encierro, pero cuando regresé a ver, la mano seguía ahí, y lo más extraño, no se movía ni un milímetro, no temblaba, no rascaba, solo estaba apoyada. Corrí al cuarto, cerré la puerta y la aseguré con el seguro viejo que chirriaba como condenado. Mis latidos retumbaban tanto que hasta me dolía la mandíbula de la tensión. Escuché pasos, no dentro, afuera, pasos lentos como si alguien caminara sobre los pasillos de la unidad. Pero aquí no hay pasillos largos como en los edificios modernos. Aquí todo es estrecho. El que pasa por tu puerta, pasa a centímetros. Saqué mi celular, sin señal. Intenté prender datos, nada. Modo avión activado, decía. Lo quité. Seguía igual, como si hubiera dejado de existir la red. Volví a escuchar el golpeteo, ahora en mi ventana. 3 golpes, lentos, medidos, como si quisieran que los contara. No fui a ver. Me quedé sentado en el piso del cuarto, aferrado a un bate viejo que usaba para trancar la puerta cuando salía. Lo tenía desde que me asaltaron por primera vez en la combi.
Nunca lo había usado, pero ahora sentía que era lo único que me separaba del pánico total. Afuera, los golpes se hicieron más insistentes. Ahora venían de la puerta, primero suaves, luego más firmes. 1, 2, 3. Silencio. Me acerqué con sigilo. Pegué el oído a la puerta. Nada. Solo mi respiración y el zumbido de la linterna encendida tirada en la cocina. Me asomé por la mirilla. Oscuridad. Pero justo cuando me separaba, algo se movió, como si alguien hubiera estado pegado también, al otro lado. Volví corriendo al cuarto, cerré con todo lo que pude, muebles contra la puerta, el ropero, una silla, la base de la cama. Me senté en la esquina más alejada, mirando hacia la entrada. Así pasaron los minutos, tal vez horas, no lo sé. Mi celular seguía sin señal, la linterna se había apagado, y yo solo escuchaba nada. Un silencio tan denso que dolía, hasta que de pronto, una voz me susurró desde la ventana del cuarto. Ya sé que estás ahí. Se me congeló la sangre. La voz era de hombre, grave, calmada, como si me conociera. No grité, no respiré, no me moví. Si no me dejas pasar, voy a tener que entrar por otro lado, continuó. Quise rezar, pero ni eso podía. Solo cerré los ojos, contuve el aire, esperé. No pasó nada. Entonces escuché pasos en la azotea. En mi edificio, para llegar a la azotea, hay que cruzar por el último piso, empujar una puerta oxidada y subir una escalerita de herrería. Nadie sube a menos que sea por la lavadora o para colgar ropa. Nadie sube de noche. Los pasos eran pesados, como si trajera botas, rechinaban el metal, y luego, silencio otra vez. Pasaron minutos, hasta que escuché un chirrido lento, largo, metálico. Era el barandal de la ventana, el mismo donde vi aquella mano. No me atreví a mirar, ni siquiera parpadeaba. Y entonces, el silencio, profundo, total. Y luego, la luz volvió, el zumbido de los refrigeradores, el parpadeo del televisor. Todo regresó de golpe. Esperé, no me moví hasta que amaneció. Cuando salió el sol, abrí la puerta despacio. Fui hasta la ventana. Nada. Revisé el barandal, una marca, una pequeña abolladura, como si algo muy pesado se hubiera apoyado ahí. Fui a la ventana del pasillo, en la del edificio de enfrente, en el mismo segundo piso. Una silueta me miraba, sin moverse, solo me miraba. Cerré las cortinas, y desde ese día, cada vez que hay apagón, no duermo. Soy originario de Ecatepec. Nací y crecí en la colonia Llano de los Baes, una de esas zonas donde la rutina está tan amarrada a la supervivencia que cualquier evento fuera de lo común se clava como espina en la memoria. Yo trabajaba en un call center en Reforma y cada noche volvía hasta este rincón del Estado de México en combi, tren suburbano y caminata. 1 hora y media de viaje si me iba con suerte. Esa noche salí más tarde de lo normal. Eran casi las 11 cuando logré escapar del cubículo tras un turno largo y estresante. Tomé el suburbano en Buenavista y llegué a la estación de Ecatepec cuando ya no había tanta gente. De ahí caminé unas 6 cuadras rumbo a mi unidad. Ese trayecto lo conocía con los ojos cerrados. Paso frente a una tienda Electra, luego cruzo por un Oxxo que nunca cierra y después me meto por una calle angosta, sin alumbrado público, que desemboca justo en la reja de entrada a la unidad. Había algo en el ambiente esa noche que no me cuadraba. No sé si fue el silencio inusual o que la tienda de Don Beto ya estaba cerrada cuando siempre lo encuentro viendo la tele desde su mostrador. Tal vez era solo el cansancio. Al doblar en la calle sin alumbrado, escuché un motor. Volteé por reflejo. A unos 40 metros detrás de mí venía un coche gris. No traía luces encendidas, ni las delanteras ni las traseras. Pensé que quizá estaba estacionándose o buscando dirección, pero siguió avanzando, lento, a mi ritmo. No aceleraba, pero tampoco se detenía. Me orillé un poco fingiendo que revisaba mi celular. Quería ver si el coche pasaba de largo, pero no lo hizo. Se detuvo, como esperando. Lo que me puso la piel tensa fue que no se veían placas, ni adelante ni atrás. Solo un auto gris opaco, con los vidrios polarizados y el motor encendido. No era un taxi, no era Uber, no era patrulla, ni carro de familia. Era solo un coche, sin luces y sin rostro.
Me hice el desentendido y seguí caminando. Apreté el paso sin correr, pero lo suficiente como para medir si me seguían. A los pocos segundos escuché que el motor retomaba su ritmo. Volví a mirar. Ahí estaba, a la misma distancia, silencioso, con las luces apagadas. Pasé junto al camellón que divide la colonia y crucé hacia la entrada de la unidad. Ya podía ver la reja con su candado oxidado. La llave estaba en mi mochila y tuve que detenerme un segundo para sacarla. En ese momento, el auto avanzó un poco más rápido. No mucho, pero lo suficiente para provocarme un impulso animal de correr. Abrí la reja y me metí. La empujé con fuerza para cerrarla detrás de mí y giré la llave. Escuché el clic metálico. Me giré hacia el coche. Estaba del otro lado de la reja, detenido, con el motor encendido. No vi rostros, ni una sombra adentro. Nada, solo el auto, detenido. Me quedé mirando, sin moverme. Pasaron 10 segundos, luego 20. El coche retrocedió lentamente y se perdió por la calle, sin encender luces en ningún momento. Mi corazón latía como si hubiera corrido una maratón. No sabía si ir a casa o reportarlo. Pero, ¿a quién? ¿Y qué iba a decir? ¿Me siguió un coche sin luces? Aquí eso no es suficiente para levantar ni una ceja. Entré a la unidad, subí a mi departamento y cerré con doble seguro. Esa noche no dormí bien. Cualquier ruido me hacía brincar. Pero al día siguiente me convencí de que quizás era solo una coincidencia, que me sugestioné, hasta que ocurrió otra vez. 2 noches después, salí del trabajo a la misma hora. Me distraje con el celular en el suburbano y al bajar, mientras caminaba por esa misma calle sin luz, sentí que algo me observaba. Volteé por instinto. Otra vez, un coche gris, sin luces, sin placas, a unos 30 metros. Me estaba esperando. Esta vez no venía siguiéndome. Ya estaba ahí, quieto, como sabiendo que yo iba a pasar por ahí. Lo ignoré. Seguí caminando. No corrí, pero sentía las piernas débiles, como si ya no me respondieran del todo. Lo oía detrás, con ese murmullo del motor apenas perceptible. Volví a la reja. Saqué la llave con manos temblorosas. La abrí, me metí, cerré. El coche se quedó otra vez afuera, quieto. Pero algo había cambiado. Esa noche, justo antes de que desapareciera, se abrió la ventana del lado del copiloto. Unos 5 centímetros apenas, lo suficiente para que saliera una voz. No gritaron, no dijeron nada inteligible. Solo se escuchó algo como un susurro grave, como si alguien respirara a través de los dientes. Corrí escaleras arriba, cerré todas las cortinas, me senté en la sala con el cuchillo más grande que tenía en la cocina y esperé. No pasó nada más, pero ahora estaba seguro, me estaban siguiendo, y lo peor, lo sabían. Durante los siguientes días, todo fue normal. Volvía antes de que anocheciera, cancelaba planes, incluso pedí unos días en el trabajo. Mis papás pensaban que estaba exagerando, pero me conocían lo suficiente para notar que algo me estaba carcomiendo por dentro. Una noche de sábado, casi a las 10, recibí un mensaje en WhatsApp de un número desconocido. Siempre llegas por esa calle, la otra tiene más luz. Sentí cómo me sudaban las manos. Revisé el número, sin foto, sin estado, sin nombre, solo eso. Bloqueé de inmediato. Apagué el celular. 2 días después, noté que la reja de la unidad tenía el candado cambiado. Nadie sabía quién lo había puesto. Pregunté a varios vecinos. Ninguno supo nada. Lo raro es que mi llave lo abría, como si lo hubieran cambiado por mí, sin decirme. Esa misma noche, bajé la basura como a las 10. Cuando abrí la reja para salir al contenedor, lo vi. Estaba estacionado a media cuadra. El mismo coche gris, sin placas, sin luces. Esta vez había algo más. Una silueta afuera, recargada en la cajuela. Un hombre alto, con sudadera negra, capucha, quieto como estatua. Me estaba mirando. Aunque no veía su cara, sabía que estaba enfocado en mí. No podía moverme. El cuerpo no respondía. No tenía el celular encima. Nadie más estaba cerca. Me quedé allí, congelado, con la bolsa de basura en la mano. El tipo subió al coche, despacio, sin dejar de mirarme. Entró, cerró la puerta, encendió el motor, no prendió las luces, y se fue. Desde entonces, no lo volví a ver. Cambié mi rutina. Me mudé de unidad unas semanas después, sin decirle a nadie. No volví a caminar de noche. Me aseguro de no repetir caminos. Uso taxis diferentes cada vez. Nada de rutinas.
Pero aún ahora, cuando camino por calles solas, volteo por instinto. Y cada vez que veo un coche sin placas, sin luces, un sedán gris apagado en la sombra, no puedo evitar pensar, ¿será el mismo o son más? Vivo en Ecatepec desde hace poco más de un año, en la colonia San Andrés de la Cañada. No era mi primera opción, claro que no. Me vine porque mi hermana me ofreció su casa tras irse a vivir con su esposo a Querétaro. Ya conocía el barrio desde niño, aunque nunca me tocó andar solo por aquí. Mi papá decía que había que tener más cuidado en la Cañada que en el centro, y no lo decía de exagerado. Aquí la gente se entera de todo sin decir una palabra. Te observan desde dentro de sus casas, detrás de cortinas mal colgadas o persianas viejas, pero nadie se mete, a menos que ya sea demasiado tarde. Al principio, todo parecía tranquilo. Mi hermana me dejó la casa amueblada, solo tuve que traer mis cosas. Empecé a trabajar desde casa para una empresa de diseño gráfico. Mis horarios eran raros, pero prefería eso a tener que salir diario. Aquí no se sale de noche si no es estrictamente necesario. Pasaron 2 semanas desde mi mudanza cuando, una noche, tocaron fuerte la puerta. Eran como las 10. Fui al zaguán, encendí la luz del foco exterior y miré por la rendija. Una señora mayor, con suéter de lana y mirada desconfiada, me vio de frente. ¿Tú eres el nuevo vecino?, preguntó sin saludar. Sí, señora. Me llamo Omar, soy hermano de la que vivía aquí. Ajá, dijo con desdén. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en casa, diseño cosas por computadora. ¿Y te juntas con alguien de aquí? ¿Conoces a los de la cuadra? Pues no mucho, la verdad. Mejor, no te metas en cosas que no son tuyas. Aquí todos nos cuidamos, pero nadie se mete donde no lo llaman. ¿Sí me entiendes? Sí, señora. Bueno, con permiso. Y se fue como si no le importara haberme dejado con el alma hecha nudo. Después de eso, no volví a verla, pero sí noté más ojos en las ventanas. Cada vez que salía al Oxxo o barría la banqueta, sentía miradas que no podía ubicar. El silencio de esa calle era más incómodo que cualquier ruido. Nadie escuchaba música, nadie saludaba, y todos sabían que yo era el nuevo. Una noche, estaba cenando frente al televisor cuando escuché una camioneta detenerse frente a la casa. Era poco antes de la medianoche. Lo primero que me pareció raro fue que no escuché música ni voces, solo el ruido del motor al apagarse. Me levanté con cuidado y fui hasta la ventana. La persiana tenía un hueco. Me asomé con disimulo. Una camioneta blanca, tipo Suburban, se había estacionado justo frente a mi casa. Se bajaron 4 sujetos armados, con gorras, mochilas negras y actitud de quien no viene a preguntar direcciones. Llevaban radios en el pecho. 2 de ellos traían lo que claramente eran cuernos de chivo. El corazón me empezó a latir tan fuerte que sentí que se me iba a salir por la garganta. Uno de ellos gritó: «Es aquí, salgan, estamos buscando al nuevo vecino». Se me heló la sangre. Ni siquiera podía pensar, solo me quedé ahí, paralizado, pegado a la pared junto a la ventana. No podía correr, no podía hablar. Lo único que hice fue apagar todas las luces. El silencio me protegía más que cualquier puerta cerrada. Sabemos que ya llegó, nos dijeron que vive solo, no lo vamos a repetir. Quise sacar el celular pero no tenía señal. A veces pasaba, me metí en el baño, que era el único cuarto sin ventanas. Ahí me encerré, cerré la tapa del excusado y me senté encima. Todo estaba oscuro, no podía ver mis manos, solo oía cómo gritaban afuera. Entonces, un golpe seco, otro, estaban pateando el portón. No sé cómo logré mantener la calma. Recordé que había dejado la cortina de la sala entreabierta y me arrepentí con el alma. ¿La habrían visto? ¿Me vieron cuando me moví? Uno de ellos golpeó otra vez y gritó: «Omar, sabemos tu nombre, cabrón, no te hagas pendejo». Ahí supe que esto era real. No era un error, no era un susto. Me estaban buscando a mí. Quise pensar en quién podría estar detrás. ¿Habría alguien usando mi nombre? ¿Alguien a quien mi hermana debía algo? ¿Algún problema con el dueño de la casa antes que ella? Entonces recordé. Hace unos días, un joven se me acercó afuera del Oxxo y me preguntó si rentaba habitaciones. Tenía tatuajes en el cuello, hablaba bajito. Le dije que no, que era mi casa. Me preguntó si estaba solo. Le respondí con evasivas y se fue. No le di importancia en ese momento, pero ahora todo me hacía sentido. Ese tipo me estaba checando, me había marcado. Seguí en el baño,
con el corazón palpitando y las manos sudadas. Escuché cómo los hombres hablaban entre ellos. Uno decía que era mejor entrar ya. Otro dijo que mejor no, que había cámaras en la calle. El más joven dijo que eso no importaba, que ellos sabían hacer las cosas limpias. Luego, uno de ellos gritó con más fuerza, como dando un ultimátum. Esta es la última. Si no sales, vamos a entrar, y no nos va a importar cómo salgas. Afuera, ningún vecino dijo ni hizo nada. En eso, algo cambió. Una segunda camioneta se estacionó un poco más adelante. Por un segundo, pensé que eran refuerzos, pero los tipos se tensaron. Escuché como uno de ellos decía, ya valió madre, y en menos de 30 segundos subieron de nuevo a su camioneta y se fueron, a toda velocidad. Yo me quedé en el baño, sin moverme, esperando no sé qué. Pasaron unos 5 minutos en silencio total. Me atreví a salir. Caminé hasta la ventana y vi que la otra camioneta, una patrulla sin logos, seguía ahí. 2 hombres con chalecos antibalas bajaron. Uno traía una libreta, el otro, una cámara. Me asomé apenas por la rendija y vi que uno de ellos me apuntó con la mirada. Tocaron el zaguán, esta vez con calma. Me acerqué. «Omar González», dijo uno, mostrando una placa colgada del cuello. Asentí. «Bájese, necesitamos hablar con usted. Lo están confundiendo con otra persona, pero necesitamos verificar unos datos». Salí temblando. Me pidieron una identificación. Les expliqué que acababa de mudarme, que no conocía a nadie, que ni salía de la casa. Uno de ellos me pidió pasar. Revisó mi sala, mis papeles, mi IFE. Me preguntó si había tenido contacto con alguien de la zona. Les conté lo del tipo del OXXO. Fue eso, me dijo el agente. Lo estaban usando como fachada. Al parecer andaban siguiendo a alguien más y creyeron que tú eras un refugio. ¿Refugio de qué? El tipo me miró fijo. De alguien que ya no está vivo. Esa noche no dormí. Los agentes me recomendaron dejar la colonia. Me dijeron que, aunque no tenía nada que ver, ya me habían visto. Que esos tipos no perdonan errores. Que no importa si fue un malentendido. Aquí no se olvida tan fácil. A la semana siguiente, me fui. Dejé la casa como estaba. Ni recogí todo. Solo empaqué mi computadora, ropa, papeles y algunas fotos de familia. Me mudé a Iztapalapa, donde vive un primo. Ahí estoy ahora, durmiendo en un colchón inflable, pero vivo. Desde entonces, no paso por Ecatepec. No quiero saber si los tipos volvieron. No quiero saber si siguen preguntando por mí. Solo sé que no era el nuevo vecino que buscaban. Pero eso no significaba que no estuviera en peligro. No soy de Ecatepec, pero desde hace unos meses tengo que ir por allá a entregar pedidos. Trabajo como repartidor para una app que ya ni menciono porque, la neta, a nadie le importa. Ese martes me tocó llevar una orden hasta la colonia Hank González, cerca del Deportivo Ciervo de la Nación. Ya había ido antes, pero siempre de día. Esa vez, por andar ganándome un bono extra, me metí en la noche. Eran como las 9:30 cuando acepté el pedido. La aplicación me marcaba que el cliente ya había pagado y que solo tenía que recoger una bolsa en una tienda de conveniencia de la vía Morelos y llevársela hasta la calle 2 de Abril. Fácil, pensé. Fui en la moto, como siempre, todo tranquilo hasta que crucé la avenida central. Ya cuando entras bien a Ecatepec por esas calles de concreto agrietado y postes flacos, sabes que no es lo mismo que entregar en Lindavista. Y no lo digo por clasismo, sino porque allá hay un aire espeso, como si las calles mismas estuvieran cansadas de tanta historia oscura. No había casi gente, y la mayoría de los negocios ya tenían las cortinas a la mitad. Llegué a la tienda y recogí la bolsa. El chico que me la dio estaba igual que yo, con cara de que ya quería terminar su jornada. No me dijo nada más que, ahí está, y se metió de nuevo. La aplicación me indicaba que tenía que caminar unos 100 metros porque la calle estaba cerrada por obras. Ni modo, dejé la moto estacionada junto a un puesto de micheladas cerrado y me eché la bolsa al hombro. Fue ahí cuando lo vi. Un tipo delgado, alto, como de unos 35, estaba parado en la esquina. Llevaba una gorra y una sudadera negra con las mangas largas. No parecía homeless, pero tampoco era alguien que se viera normal. Lo raro fue que, cuando empecé a caminar, se me acercó con paso rápido y me habló como si me conociera. ¿Para dónde vas, joven? ¿La 2 de abril? Me paré en seco.
Lo miré con extrañeza. No tenía ningún logo de la app, ni chaleco de seguridad, ni nada. Sí, respondí, solo para ver qué quería. Te acompaño, compa, está pesado por allá. Gracias, pero no hace falta, ya conozco, le dije sin dejar de avanzar. Pero el tipo empezó a caminar junto a mí. No me tocó ni se puso agresivo, pero tampoco se detuvo. No es por mamón, pero esas calles están feas. Te pueden sacar un susto si vas solo. A un amigo lo asaltaron ahí la semana pasada. Le metieron cuchillo nomás por el celular. Intenté reír para bajarle el tono. Pues ojalá no me toque. Ya voy de salida, dije, tratando de sonar casual. Sí, pero yo te acompaño. No te preocupes. Yo soy de por aquí. Me incomodó. No me había pedido permiso. No me había dado opción. Solo se pegó. Quise ignorarlo. Seguí caminando y le marqué al cliente para decirle que ya iba. Nadie respondió. Llegamos a la calle 2 de abril y noté que estaba peor de lo que recordaba. Ni una lámpara encendida. Las casas bajas, muchas con rejas oxidadas, otras con puertas cerradas con candados por fuera, como si nadie viviera dentro. Solo una señora mayor barría la banqueta de su casa bajo la luz de un foquito rojo colgando de un alambre. ¿Y qué? ¿Vienes seguido por acá?, me preguntó él, con un tono tan relajado que me molestó. Pues, cuando toca, le contesté seco. Es buena zona, pero ya sabes, si no conoces a la banda, mejor te acompañas. Ya empezaba a sudar, no hacía calor. Era más bien esa clase de sudor que te sale por el cuello, el que huele a alarma. Llegamos frente al número que marcaba la app, una casa blanca de un piso, con el zaguán a medio cerrar. Toqué. Silencio. Volví a tocar. Nada. El tipo no se movía de mi lado. ¿No sale?, dijo. No. Ahorita llamo, contesté, ya fastidiado. Fue entonces cuando noté que él miraba hacia los techos, como si buscara algo. Se puso tenso de pronto y se acercó más. La neta, compa, hay que moverse de aquí. Esta casa está sola. ¿Cómo que sola? Si aquí es la entrega. No, mira, no hay foco, no hay sombra, no hay radio. Yo sé, aquí ya no vive nadie. La usan para otras cosas. Guardé el teléfono. Él dio un paso más y bajó la voz. Vamos, ya te dije, no te quiero ver aquí después de las 10. Ahí fue cuando sentí miedo real, miedo del bueno. No porque me amenazara directamente, sino por cómo lo decía, como si me estuviera haciendo un favor, pero uno que no pedí. Algo se quebró dentro de mí. Retrocedí 2 pasos, luego volteé y empecé a caminar rápido de regreso hacia la moto. Compa, no te enojes, nomás quería ayudarte, gritó detrás de mí, pero no lo volteé a ver. Avancé rápido, casi corriendo. Al llegar al puesto de micheladas, noté algo que me dejó paralizado. La moto ya no estaba. Se me bajó todo, literal. Revisé el lugar, busqué con los ojos el menor rastro. Nada. Me dieron ganas de gritar, de llorar, de reventar una botella. Entonces escuché pasos. Él, otra vez él. Te dije, compa, aquí no se puede andar solo, dijo, con una voz baja y lenta. ¿Tú fuiste? ¿Yo qué? La moto, güey. ¿Qué hiciste? Me miró directo. Su rostro ya no tenía sonrisa, ni amabilidad. Solo una expresión dura, sin pestañear. No soy yo el que te la quitó, fue alguien más. Pero si quieres llegar a tu casa esta noche, te conviene caminar conmigo. Mi mente se fragmentó. Por un lado, quería correr. Por otro, entendía que estaba atrapado. No sabía dónde estaba, no había nadie, y ya me habían marcado. Ya sabían que había alguien solo. ¿Quién eres?, le solté, como último intento de recuperar el control. Uno más, como tú. Y empezó a caminar, despacio, hacia la avenida principal. Me quedé ahí un segundo, y después de tragar saliva, lo seguí. No hablamos en todo el camino, solo escuchábamos el ladrido de un perro a lo lejos, una cumbia vieja saliendo de una ventana rota, y las motos de los que patrullan pero nunca ayudan. Llegamos a una gasolinera, él se detuvo en la banqueta. Hasta aquí llegas. ¿Y mi moto? Ya ni la busques. Si no la encontraste en los primeros 5 minutos, ya fue. ¿Y tú qué ganas con esto? Me miró por última vez. Nada, solo sé cuando alguien está a punto de meterse donde no debe. Caminó hacia la oscuridad entre calles y desapareció. Me quedé ahí, esperando. Eventualmente pedí un taxi. Ni siquiera tuve energía para reportar la moto, ni para terminar la entrega.
Solo sé que desde ese día, si alguien me dice que me quiere acompañar por mi seguridad en Ecatepec, no lo cuestiono. Soy encargado de un Oxxo en la colonia Ciudad Azteca, en Ecatepec. Llevo poco más de 2 años en el mismo local, justo frente a una secundaria que durante el día mantiene viva la cuadra, pero que por las noches se convierte en un tramo oscuro y desolado. Ese jueves me tocó cerrar solo. Mi compañera, Anayeli, pidió el día por un asunto familiar, y el turno de la tarde se fue temprano porque no había mucho movimiento. Eran casi las 11:30 de la noche y ya estaba haciendo el corte de caja. La última clienta había salido hacía unos 10 minutos, y afuera todo estaba en silencio. Ni un coche pasaba, solo se oía el lejano ruido de un perro ladrando y el zumbido de una lámpara que nunca ha dejado de parpadear justo frente a la tienda. Apenas apagué la máquina del café, vi por el vidrio algo que no me gustó. Un hombre parado del otro lado de la calle. No se movía, no fumaba, no parecía estar esperando transporte ni mirando el celular. Solo estaba ahí, de pie, frente al Oxxo, mirando hacia adentro. Lo primero que pensé fue, seguro es alguien que quiere comprar algo rápido. Ya casi estaba acostumbrado a los que llegan a pedir cigarros o cervezas faltando 5 minutos para cerrar. Pero este hombre no cruzó, ni se acercó. Se quedó inmóvil por casi 5 minutos. Me inquietó, pero traté de ignorarlo. Cerré la caja, guardé el dinero en el sobre de depósito y lo metí en la caja fuerte. Luego fui por la escoba para darle una barrida rápida al pasillo de los refrigeradores. Cuando regresé a la caja, lo vi otra vez. Ya no estaba del otro lado, estaba frente a la puerta, no la tocó, no intentó entrar, solo estaba ahí, mirándome, con una capucha negra y una mochila colgada al hombro. No alcancé a verle la cara por completo, pero algo en su expresión, o más bien, en su falta de expresión, me hizo sentir que no era un cliente común. Golpeó la puerta con los nudillos. «Ya cerramos, carnal», le dije, levantando la voz un poco, pero sin sonar grosero. El tipo no respondió, se quedó ahí. Entonces golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza. Me acerqué lentamente a la puerta, con la escoba aún en la mano. Quise explicarle que ya estaba cerrado y que no podía venderle nada, pero en cuanto estuve cerca, noté algo que me heló la sangre. En su mano izquierda, que tenía semi-escondida dentro de la bolsa de la sudadera, llevaba algo metálico, un arma, pequeña, tal vez una pistola de esas hechizas, pero sin duda era un arma. Me detuve en seco, como si mis piernas se hubieran clavado al piso. No sabía qué hacer. El hombre alzó la mano derecha, señalando hacia la caja. Luego, con la otra, sacó la pistola por completo. No dijo nada, solo me apuntó. No pensé. Corrí hacia atrás, directo al cuarto donde están las cámaras. Cerré la puerta y la aseguré con el pestillo. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir por la garganta. Saqué mi celular, pero no tenía señal. «No puede ser», murmuré, desesperado. Revisé si el teléfono fijo de la tienda tenía línea. Tampoco. «¿Por qué hoy?», me repetía mientras oía los golpes cada vez más fuertes contra la puerta principal. Lo siguiente que escuché fue el estruendo del vidrio rompiéndose. Me asomé por el monitor de las cámaras. El tipo había reventado uno de los cristales laterales con una piedra. Ahora se había metido. Caminaba con paso tranquilo, sin prisa, directo hacia la caja. Me tapé la boca con una mano. No tenía salida. Si salía, me disparaba. Si me quedaba, me encontraba. Tuve una idea. La tienda tenía otra puerta, una salida de emergencia que da hacia la parte trasera, justo donde dejamos los botes de basura y los envases vacíos. Estaba cerrada con candado, pero yo tenía las llaves en el pantalón. Solo necesitaba hacer el menor ruido posible. Con el celular en silencio y los pasos del intruso resonando por los pasillos, me arrastré hasta la puerta de atrás. Intenté no hacer ruido con las llaves, pero el maldito candado era viejo, oxidado, y chirrió apenas lo giré. «¿Quién está ahí?», gritó el hombre desde la zona de la caja. No respondí. Abrí la puerta apenas lo suficiente para escabullirme y cerré con el mismo sigilo con que lo había abierto. Corrí por el callejón trasero, directo al estacionamiento donde a veces duermen los perros callejeros. Ni siquiera sentí el frío del concreto en las plantas de los pies, pues había salido tan rápido que olvidé mis tenis en la bodega.
Cuando estuve lejos de la tienda, en una calle iluminada, intenté llamar al 911. Esta vez sí entró la llamada. Expliqué todo con voz entrecortada. Me pidieron esperar en una tienda de abarrotes que estaba abierta unas cuadras más adelante, en la esquina con la avenida central. Tardaron casi 15 minutos en llegar las patrullas. Para cuando los policías entraron al Oxxo, el tipo ya no estaba. Se había llevado lo que pudo: cigarros, algunas botellas de whisky barato y una mochila llena de mercancía que no supimos cómo alcanzó a cargar. No había tocado la caja fuerte y afortunadamente yo no estaba en la tienda cuando volvió a buscar. Revisamos las cámaras. No llevaba pasamontañas ni cubrebocas, pero tampoco pudimos identificarlo con precisión. El rostro apenas se veía entre las sombras de la capucha. La policía me preguntó si había tenido problemas con alguien, si debía dinero o si había despedido a algún empleado recientemente. Negué todo. No era personal, fue al azar. Pudo ser cualquiera. Esa noche no dormí en mi casa. Me fui con mi hermana en la Gustavo Vaz, donde al menos hay más movimiento y menos silencio. Volví al trabajo 3 días después, no por valentía, sino porque tenía que comer. Pero ya no cierro solo, jamás. Y cada noche, cuando veo a alguien pararse frente al Oxxo, me aseguro de ver bien sus manos, de mirar si trae mochila, si oculta algo bajo la ropa. Porque en este lugar, en Ecatepec, cerrar una tienda puede ser tan peligroso como asaltar un banco. La diferencia es que tú no llevas armas, solo traes una escoba, una caja por cerrar y muchas ganas de sobrevivir. Me llamo Rubén. Tengo 33 años y he vivido toda mi vida en Ecatepec. Para ser más específico, en la colonia Valle de Aragón, una zona donde uno aprende desde joven que no puedes confiar en nadie y que hay que andar siempre con los ojos bien abiertos. Aquí, si ves un coche con los cristales polarizados que va despacio, no te detienes a ver quién es. Te metes rápido a tu casa y cierras con doble seguro. Es ley de supervivencia. Esa noche regresaba de mi segundo turno en la farmacia donde trabajo. Ya eran casi las 11:15. Caminé desde la avenida central, como siempre. Había bajado del Mejibús en la estación Jardines y, como ya es costumbre, pasé por los tacos de Don Chucho para llevarme algo. Siempre cierro yo, así que ya sabía que mi calle iba a estar sola. Solo los perros callejeros y los postes con focos fundidos me hacían compañía. Mi casa está casi al final de la calle, junto a un baldío que da directamente a la barda de una secundaria técnica. Cuando voy llegando, escucho ese silencio particular que solo se oye en Ecatepec después de las 11. Ni gente, ni coches, solo uno que otro ladrido lejano. Abrí la reja de mi casa, metí la mano para alcanzar el seguro, lo giré y empujé la puerta. Fue justo en ese instante, cuando estaba cruzando el zaguán, que lo escuché. El motor de un coche deteniéndose justo detrás de mí. No fue un frenón, fue un movimiento suave, como cuando alguien se estaciona despacio para no llamar la atención. Me volteé despacio. Un coche negro, sedán, polarizado, estaba detenido exactamente frente a mi reja. No traía placas visibles. El motor seguía encendido. No bajaron los vidrios. No se escuchaba música. Nada. Solo el ruido del motor. Me quedé parado con la mano aún en la reja, el taco en la otra, el corazón acelerado. No era raro ver coches así por aquí, pero nunca a esa hora, y menos deteniéndose sin razón. Lo primero que pensé fue que era una patrulla encubierta, pero no traía torreta ni ningún otro indicio. Luego pensé que a lo mejor estaban perdidos, pero ¿quién se pierde en una colonia como esta a esa hora? Me metí sin pensarlo 2 veces. Cerré el zaguán, luego la puerta principal, corrí el cerrojo y me asomé por la ventana, apenas levantando un poco la cortina. El coche seguía ahí, detenido. Me agaché, caminé en cuclillas hasta la otra ventana que da a la calle y desde ahí volví a mirar. Nada. El mismo coche, el mismo silencio. No se movía. Me fui a la cocina, tratando de ignorarlo. Calenté los tacos, prendí la tele, traté de distraerme, pero no podía dejar de pensar en el coche. ¿Estaría ahí por mí? ¿Habría hecho algo que no debía? ¿Habría visto algo que no debía? Volví a asomarme después de 15 minutos. Seguía ahí. Apagué la tele, cerré todas las ventanas, apagué las luces de la sala y la cocina. Solo dejé encendida la del baño. Me encerré en mi cuarto. Desde ahí también se ve la calle, aunque desde otro ángulo.
Me asomé otra vez. Seguía ahí. Me puse nervioso. Empecé a repasar mentalmente todo lo que había hecho en los últimos días. ¿Había tenido algún problema con alguien? ¿Algún cliente? ¿Alguien me habría confundido con otra persona? No pude más. Tomé el celular y llamé a la policía. Dije que había un coche sospechoso afuera de mi casa, que no se movía desde hacía más de media hora, que no sabía si estaban armados. Me dijeron que mandarían una patrulla. Pasaron 20 minutos. Nadie llegó. El coche seguía ahí. Entonces ocurrió algo más extraño. Se abrió la puerta del copiloto. Alguien bajó. Solo vi una silueta, pero me quedó claro que era un hombre, grande, con gorra. Caminó hacia mi reja. Se detuvo frente a ella. No tocó, no hizo nada. Solo se quedó ahí, de pie. Luego alzó la cabeza y miró directamente hacia mi ventana. Me tiré al suelo. Lo sé. Suena ridículo, pero me tiré al piso como si estuviera en una película. Me arrastré hasta el otro lado del cuarto. Apagué la luz. Me quedé en silencio, sin moverme, respirando por la boca. No sabía si había visto que me estaba asomando. Solo esperaba que no. Escuché como la reja se sacudía. No como si la abrieran, más bien como si la empujaran. Pero mi reja es de las viejas, de esas de tubos de acero soldado, y siempre la dejo con candado. No podrían entrar sin hacer ruido. Regresé a la ventana a gatas. Me asomé otra vez. El hombre ya no estaba, tampoco el coche. Me levanté lentamente. Fui a revisar cada puerta, cada ventana. Todo estaba cerrado. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, tratando de convencerme de que ya había pasado. Entonces llegó el mensaje, en mi celular, un número desconocido. Bonita casa, nos vemos pronto. Se me cayó el teléfono de las manos. Me paralicé. No le había dicho a nadie sobre lo que pasó, ni en redes, ni por mensaje. ¿Quién me había escrito eso? No pude dormir. Al día siguiente no fui a trabajar. Apagué el celular. Revisé las cámaras de la calle. Tenemos una apuntando a la banqueta, pero el sistema se había caído justo antes de que llegara a casa, como si alguien lo hubiera planeado. Llamé al técnico, me dijo que el servidor había sido desconectado del sistema eléctrico. No se explicaba cómo. Empecé a ver cosas raras durante los días siguientes. Un tipo parado en la esquina, con gorra, siempre el mismo. Un coche negro pasando a baja velocidad por la cuadra, varias veces al día. Ruidos en la reja a las 3 o 4 de la madrugada. Una vez encontré una colilla de cigarro justo junto a mi ventana, donde nadie debería estar. No le conté nada a mi mamá, solo le dije que iba a cambiarme de casa. Renté un cuarto en otro lado, lejos, pero no muy lejos. Sabía que, si me iba muy lejos, sería peor. Hace una semana, regresé a recoger unas cosas. Ya era de día, me sentía más tranquilo. Revisé el buzón. Había un sobre, sin remitente. Adentro, una foto. Mi casa, tomada desde la calle. Yo entrando, la misma noche del coche polarizado. Hoy vivo en otro lado. Cambié número, cambié de ruta. Pero aún así, a veces cuando llego a casa, siento que alguien me observa desde un auto estacionado a lo lejos. Polarizado, sin placas, sin moverse. Y cada vez que pasa eso, me meto rápido, cierro con candado. Y pienso en esa frase del mensaje que aún no borro. Nos vemos pronto. Porque no sé cuándo, pero sé que va a volver. Y esta vez, no pienso quedarme a esperar.